Muy buenos días, soy el doctor Pablo Justiniano y les voy a presentar el examen físico de la rodilla. A modo de introducción, como de norma de la presentación, espero que las preguntas las hagan al final de esta. Dentro de los objetivos de la presentación tenemos el reconocer las etapas del examen físico de rodilla, identificar las principales estructuras anatómicas a evaluar y finalmente describir las principales pruebas especiales. Todo esto en el contexto de lo que debe saber un médico general. Dentro de las etapas del examen físico tenemos la inspección, la palpación, los rangos de movimiento y las pruebas especiales. Hay que tomar en cuenta que a diferencia de otras especialidades, en traumatología no se utiliza la auscultación ni la percusión. Dentro de la inspección, lo primero a evaluar es la marcha, que es cuando el paciente ingresa a nuestro box. Ahí vamos a ver si hay alguna alteración de esta o claudicación asociada. En relación a las deformaciones, una de las mayormente evaluadas son las angulaciones, tanto en varo como en valgo, siendo el varo una medialización del segmento distal de la articulación y el valgo una lateralización de esta. Por otro lado, en contexto de un trauma o una patología inflamatoria, hay que buscar aumentos de volumen y sobre todo compararlo con la extremidad contralateral, como se puede ver en esta imagen. Esto nos puede estar hablando de aumento de partes blandas, derrame articular o de una lesión ósea. Por otro lado, también en contexto traumático hay que buscar lesiones en piel, como en esta imagen, y finalmente cambio de coloración de esta. Acá se puede ver un eritema en una de las rodillas, lo que puede estar hablando de una infección a nivel cutáneo, o intraarticular buscando, por ejemplo, una artritis séptica. En relación a la palpación, es importante identificar las distintas estructuras anatómicas a palpar para buscar dolor, deformidad o crépito óseo asociado. Es por esto que, si bien no es el objetivo principal de nuestra presentación, es que hay que tener nociones de ciertas zonas y localizaciones que debemos palpar. Por ejemplo, a nivel de prominencia ósea, hay que palpar la patela, ambos cóndilos femorales, platillos tibiales, las interlíneas medial y lateral, que indirectamente hablan de los meniscos, y finalmente la cabeza del peroné. Y de estructuras blandas, vamos a palpar principalmente a nivel tendíneo, el tendón cuadricipital, el patelar, y las inserciones distales de la pata de ganso. También es necesario saber qué estructuras están a medial y qué estructuras están a lateral. Por lo tanto, por mencionar algunas para que tomen en cuenta, por medial vamos a tener el ligamento colateral medial, la inserción de la pata de ganso y el retináculo medial. Y por lateral tenemos la inserción de la bandilo tibial, el ligamento colateral lateral y el retináculo lateral. Como dije anteriormente, es importante buscar si es que hay derrame articular, pensando en una patología intraarticular. Es por eso que se utiliza el signo del témpano, en el cual vamos ordeñando el líquido sinovial hacia el centro de la rodilla, posterior a lo cual palpamos el centro de la patela buscando un rebote de posterior a anterior, lo que nos daría un signo positivo del témpano. Como se puede ver en esta imagen, se realiza, como les dije, de posterior hacia anterior. En relación a los rangos de movilidad, tenemos que hay que evaluar tanto rangos pasivos como activos. Si es que tenemos alteraciones a nivel pasivo y activo, probablemente hay una patología interarticular asociada. Por otro lado, si solo está afectado a los movimientos activos, lo más probable es que sea extraarticular. Y como se ve en este esquema, los rangos van desde una extensión en 0 grados hasta una flexión de 120 a 140 grados. Finalmente, en relación a las pruebas especiales de la rodilla, si bien hay muchas descritas en la literatura, son algunas las que voy a mencionar que son las principales y más utilizadas. En cuanto a la patología meniscal, los tests lo que hacen principalmente es realizar un pinzamiento del menisco afectado, ya sea provocando dolor o crépito asociado. Uno de los más utilizados es el test de McMurray. En este test, lo que se hace primero es palpando ambas interlíneas de la rodilla, se realizan movimientos de flexo-extensión de esta con rotación. Una manera de ver qué menisco se está evaluando es hacia qué lado apunta el talón, ya que si apunta hacia lateral, se estaría afectando el menisco lateral y hacia medial, el menisco medial. Acá lo que se busca es crépito y no dolor, como se piensa. Otro signo bastante utilizado es el test de Tesalli, que tiene la gracia de que se busca emular las condiciones fisiológicas de la marcha y que molestan al paciente cuando va caminando. Acá lo que se hace es que el paciente de pie, sobre una rodilla en semiflexión, se hace movimientos rotacionales tratando de pensar ya sea el menisco medial o el menisco lateral. Por otro lado, es necesario evaluar los ligamentos cruzados, que recordemos hay uno anterior y uno posterior, lo que hacen es evitar la traslación anterior o posterior de la tibia. Dentro de estos tenemos el test de Lachman, el cual evalúa si es que hay una lesión a nivel del ligamento cruzado anterior. Y lo que se hace es que una rodilla en semiflexión, teniendo fija la porción femoral, se traslada hacia anterior la tibia buscando si hay un desplazamiento.
Obviamente eso se tiene que hacer comparando con la rodilla contralateral para ver si es que hay algún grado de diferencia. Otro signo bastante utilizado para ver el ligamento cruzado anterior es el cajón anterior. Acá lo que se hace es dejar al paciente con una flexión de 90 grados, se fija el pie y se realiza una traslación anterior, buscando ver si hay desplazamiento nuevamente con la rodilla contralateral. Por otro lado, otro signo bastante utilizado es el del cajón posterior, que se realiza en la misma posición, solo que acá se traslada la tibia hacia posterior, buscando ver si es que hay un desplazamiento mayor al de la contralateral, lo que nos hablaría de una lesión del cruzado posterior. Finalmente, hay que evaluar los ligamentos colaterales, que lo que hacen es estabilizar de manera de movimientos laterales de la rodilla. En este caso, la estabilización de la rodilla se da en 0 grados en conjunto de los colaterales con los cruzados y en 30 grados solo de los colaterales. Hay que tomarlo en cuenta y por lo tanto realizar este signo tanto en 0 como en 30 grados. Lo que se hace acá es valgo y varo forzados, tratando de ver si hay inestabilidad y si hay bostezo. Para el ligamento colateral medial se hace un valgo forzado en 0 grados y también se realiza en 30 grados como les dije anteriormente, buscando también obviamente evaluar contra la contralateral. Por otro lado, para evaluar el menisco lateral se realizan movimientos de varo forzado y el bostezo se produciría a nivel lateral, buscando nuevamente en 0 y en 30 grados comparando contra la contralateral. Recapitulando, es de vital importancia realizar el examen físico de manera estructurada, no olvidando ninguno de los pasos mencionados. Por otro lado, también parece muy importante conocer la anatomía de la rodilla para evaluar qué estructura es la que estamos palpando. Siempre relacionar el mecanismo con los hallazgos clínicos encontrados y finalmente en relación a las pruebas especiales, más que aprenderse los nombres, importa saber qué es lo que estoy evaluando y cómo hay que hacerlo, teniendo siempre el contexto de la anatomía asociada. ¿Alguna pregunta? Esta es la bibliografía por si alguien quiere ahondar un poco más en el tema. Muchas gracias.